Buenos días, hermanos. Hoy he tenido una experiencia que llevo teniéndola varios años ya. Y es triste, de verdad que es triste cuando aún nosotros mismos hemos cometido este error. Y hoy he tenido el valor para primeramente yo arrepentirme. Yo el primero. Porque en el desconocimiento de la verdad de Dios cometemos muchas torpezas y realmente cuando obramos en los deseos de nuestro corazón, obramos en la obstinación de nuestro corazón, allí no se manifiesta la verdad de Dios. He escuchado muchos hermanos diciendo, Dios dijo. Incluso les digo, en mi inmadurez yo lo hice una vez. Y hoy me arrepiento y le pido perdón al Señor, sinceramente. Porque esta palabra que Él me ha dado, que ha dado a la iglesia, es fiel y verdadera. Dice el Señor, por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. Wow. Y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé a ninguno y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Wow. Esto es un llamado, mi hermano. En primer lugar a mí que me he empequeñecido delante de ese Dios grande y que hoy me llamó a celo contra tales cosas. Me llamó a celo contra el juicio sobre su pueblo que hacen aquellos que desconocen la verdad de Dios. Aquellos que juzgan sin conocer la verdad de Dios. Aquellos que juzgan cuando uno hace voto a Jehová y hace un compromiso con Jehová, no a los hombres, y dicen que uno es un impío. Cuando no conocen la verdad de Dios, cuando no conocen su palabra, que su palabra dice que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Primero,
porque somos fundados en ese fundamento de los profetas. Si estamos fundados en los profetas, la palabra profética de estos es fiel y verdadera, porque habla de la verdad de Dios. Wow. En verdad, todo lo que encierra la palabra es sí y amén. Hoy me estuve escuchando una predicación que no venía del Espíritu, porque estaban hablando de poder, el poder de la iglesia, pero tal poder no se manifiesta. Entonces, ¿cómo podemos predicar algo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles? Hechos 8, 26, cuando es claro cómo es que un hombre de Dios camina en el Espíritu. Hay muchos ejemplos en Hechos de los Apóstoles, pero hoy vemos cómo aquí el Señor me da esta palabra antes de empezar a escuchar aquella predicación. Entonces, juzguen ustedes, mi hermano, si es correcta o no la visión de Dios en mí. Cuando me dio esta palabra antes de comenzar la predicación. Dice la palabra de Dios, que es estar en el Espíritu, que es estar guiado por Dios. Esto es un pequeño ejemplo. Hay muchos en la Biblia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, wow, ¿fue el corazón de Felipe el que habló? ¿O el Espíritu le dijo a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó y le leía el profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Wow! Esta escritura que es la palabra de Dios. A mí en lo personal no me gusta llamarle el Antiguo Testamento como algunos. No, está escrito. Ese escrito es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios donde se anunció al Mesías, donde se redactó
la profecía mediante el Espíritu Santo, que guió a hombres de Dios en el Espíritu para esto. Es certero. ¿Qué cosa es ser guiado por el Espíritu Santo entonces? No es escuchar a nuestro corazón, es escuchar la voz de Dios, es escuchar su palabra y obedecerla. Pero es lastimoso cuando muchos cogen y añaden a la palabra de Dios en su desconocimiento, en el juicio a aquel que busca la verdad de Dios, en el juicio a aquel que está viendo la palabra de Dios donde no dice semejantes juicios. Wow. Se atreven, como digo yo muchas veces, se atreven a añadirle a la palabra de Dios. Se atreven a juzgar a un hijo de Dios. Se atreven a menospreciar lo que hay de él en un hijo de Dios. Iglesia, despierta, despierta y conoce la palabra de Dios. No te dejes engañar, no dejes que ese espíritu, el cual está en la profecía, de escuchar, de la comezón de oír y no de escudriñar la palabra, no te atrape. Que seas ese hombre de Dios sembrado junto a corrientes de agua para que no te puedan engañar. Para que no nos puedan engañar, mi hermano. Hastiado estoy yo de toda esta cosa. Estas cosas malignas que ha sembrado el enemigo y que no nos dejan gozarnos muchas veces en la salvación por el juicio, por el engaño, por la patraña del enemigo. Yo hoy oro por misericordia. Por esos que andan buscando la verdad de Dios y caen en semejante engaño. ¡Wow! Dios se apiade de nosotros y levante en Cuba a esos Efesios 6:11 para que enseñen a la iglesia la verdadera naturaleza divina y no una religión secas, sin fruto, sin poder, sin dominio propio, sin la verdad de Dios. Mis hermanos, les habla uno que se ha empequeñecido ante un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, un Dios que sustenta los cielos con la palabra de su poder. Un Dios de majestad, de poder y no de habladurías. Dios tenga misericordia de nosotros. Les bendigo, hermanos. Y como quiere el Señor que le busquemos de verdad en los secretos. Allí en lo secreto, que sigamos buscándole para no dejarnos engañar por el espíritu del anticristo que está rondando como león sin diente. Como ese león que está derrotado, pero que no se le puede dar un pedacito, ni aún un pelo de nuestro cabello.
Dios les bendiga. Gracias.